Hola con todos, bienvenidos a este su espacio, Una Mejor Calidad de Vida. Les recuerdo que mi nombre es Diana Ramírez y soy fisioterapeuta para adultos mayores y es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo mucha información de salud. Me acompaña como siempre Daniela. Hola Dani, ¿cómo vas? Hola Dianita, hola a todos los que nos están viendo. Yo soy la doctora Daniela Navia, me dedico a la medicina integral del adulto mayor y es un gusto nuevamente para mí estar con ustedes en este segmento. Bueno, hace unos programas estuvimos conversando sobre la sarcopenia y hoy queremos conversar sobre la osteopenia y la artrosis. También un tema muy importante, de mucho ojo, que tenemos que estar muy pendientes de nuestro adulto mayor. Vamos a estar conversando sobre qué exámenes tenemos que hacernos, con cuánto tiempo tenemos que realizarlo, qué cosas podemos hacer para prevenirlo y también qué cosas son parte del tratamiento. Así que para entrar en materia, primerito, Dani, coméntanos un poco qué es la osteopenia y qué es la osteoporosis. Así es, Dianita. Para entrar más en materia y entender un poco más de esta enfermedad, la osteoporosis es la pérdida de masa ósea, es la pérdida de densidad del hueso. De esta manera, la estructura interna del hueso se hace más fina, se van formando unas celdillas dentro del hueso que hace el hueso poroso, que incluso rima con la palabra osteoporosis. Esto hace que el hueso se haga mucho más frágil y cualquier caída que no tenga que ser un trauma tan fuerte, el hueso se rompe y se fractura. Ahora, la osteopenia es también pérdida de masa de hueso, masa ósea, pero no tan severa o grave como para llegar a una osteoporosis. Entonces, esto es muy frecuente en nuestro país, en nuestra región, y es algo que tenemos que prevenir. Dani, ahora, esto es común en el adulto mayor, esto es común solamente, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, quizás ahí como también para tener alguna referencia y también que las personas que nos están viendo pues conozcan más a profundidad sobre estos dos términos. Sí, efectivamente es mucho más común incluso en las mujeres mayores a 50 años y sobre todo cuando hay antecedentes familiares es mucho más común que se pueda desarrollar. Hay muchos estudios realizados de osteoporosis en personas, en asiáticos, que se ve muy común. A veces se sugiere o se cree que es por la falta de calcio tomar leche, cuando a veces no lo es así. Tengo muchos pacientes, mi madre, por ejemplo, ella creció en Manabí, tomaba leche de vaca casi que recién ordeñada de la vaca toda su vida y ella a partir de los 60 años empezó con osteoporosis. Entonces, a lo que se suma acá es una causa de la osteoporosis, es tener una estatura de unos 50 metros de alto y haber tenido una alimentación aparentemente baja en ciertos vegetales que pueden proporcionar calcio en nuestro cuerpo. Entonces, es más común en mujeres de cierta edad y también de cierta estatura. Se ve muy común, muy frecuentemente en Ecuador. Hay pocos estudios, pero sí hay un ojo muy importante sobre nuestra población y parece ser que se debe a que somos todas muy bajitas en estatura. Entonces, eso también tenemos que echarle mucho ojo para poder prevenir esta osteoporosis. Una también de las causas que puede llevar a la osteoporosis, que puede llevarnos a osteoporosis, es la menopausia. Incluso mujeres que hayan sido operadas del útero a edades muy jóvenes, como por ejemplo 40 años, pueden desarrollar una osteoporosis precoz. Entonces, sí es un tema bastante interesante poder conversarlo, sobre todo porque somos más mujeres que hombres, sobre todo en este país, así que sí tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Así es, como Daniela lo ha mencionado, es muy importante y como siempre lo decimos, partir de la prevención. Entonces es muy importante tener desde muy jóvenes una buena alimentación, tener ojo con los factores hereditarios. También una de las causas también que se relacionan con la osteoporosis o la osteopenia también es cuando la mujer tiene muchos hijos y quizás durante los embarazos no tomó suficiente calcio para suplir la pérdida normal que hay durante el embarazo, porque se está formando el bebé. Entonces también es una de las causas que vemos muy frecuentes, sobre todo en zonas rurales, donde quizás las mujeres no tienen mucho acceso a estas vitaminas, a suplementos, donde hay una gran pérdida
de masa ósea. Y lo preocupante de esta situación es, como también Daniela lo mencionó a breves rasgos al principio, es que cuando tenemos un hueso muy frágil, entonces es propenso a fracturas. Y como ya hemos conversado en algunos programas anteriores, las fracturas a veces son muy graves porque pueden llegar a discapacitar al adulto mayor, sobre todo las fracturas de cadera, y que es justamente donde suele tener más fragilidad el hueso, en la cadera y en la columna. Y Dani, ¿cómo podemos saber si tenemos osteopenia o osteoporosis? ¿Cuál es el examen que debería realizarse la persona y cada cuánto tiempo? Sí, efectivamente, por decirlo lamentablemente, la osteoporosis no da síntomas. Se dice, es una enfermedad silenciosa, porque no da dolor, ni molestia, ni discapacidad, ni limitación en la marcha, sino más bien se descubre por hallazgos. Ahora en Ecuador, los ginecólogos mandan siempre sintometría ósea como base de sus exámenes complementarios y preventivos en las mujeres. Cuando hay antecedentes familiares de osteoporosis, se debe hacer una sintometría ósea, que es el examen para detectar la osteoporosis en mujeres cuando cumplen. Hay muchos médicos que mandan a partir de los 50 años cuando hay antecedentes familiares, otros a los 60. Entonces, entre 50 y 60 años, una sintometría cuando hay antecedentes familiares debe realizarse. Cuando no hay antecedentes familiares, entonces a los 65 años se debe realizar una sintometría ósea. Y lo mismo también se va aplicando en los hombres. Siempre se cree que en los hombres no se desarrolla osteoporosis, pero bueno, hay un número significativo de adultos mayores, hombres, que sí la tienen, y una vez más, no provoca síntomas, sino que cuando ya la persona se ha fracturado un hueso, es decir, tenía osteoporosis, el hueso estaba bastante frágil y bastante friable, entonces ahí es cuando recién uno se da cuenta que tiene osteoporosis. Pero para prevenir, es decir, para tener ya un diagnóstico certero, a partir de los 60 años hay que empezar a hacer el estudio. Ahora, hay una calculadora que usamos los geriatras cuando no podemos tener acceso a una sintometría ósea. Hay una calculadora que pregunta varias cosas en la mujer. Son varias preguntas. La calculadora se puede hacer por la computadora o hay una lista de preguntas, como por ejemplo, antecedentes familiares, antecedentes de caídas, si ha fumado, si tiene diabetes o una enfermedad crónica, si ha tomado algún medicamento por más de 6 meses, porque también hay medicamentos que provocan la descalcificación o provoca también esta pérdida de masa ósea. Entonces, con esta batería de preguntas nos lleva a un resultado y podemos decir, bueno, en 10 años puede tener un riesgo de fractura de huesos por una posible osteoporosis. Entonces sí será bueno, como siempre, la prevención, no llevarlos directamente a un examen algo invasivo, sino ir con un par de preguntas. Y si vemos que sí hay un riesgo o un factor de riesgo, entonces, ok, enviamos la sintometría, pero sea lo que sea, es siempre para la buena salud. Así es, y creo que también es muy importante acotar que dentro de esta prevención, obviamente como siempre lo vamos a pregonar, entra mucho la nutrición y el ejercicio físico. Es muy importante también que una persona que está en los 55, 60, 65 años acuda, como si nunca lo ha hecho antes, acuda donde un nutricionista le explique y le cuente cuál ha sido o cuál es su dieta, para quizás que el nutricionista pueda agregar o quitar ciertos alimentos en los grupos de alimentos que van a ayudar a nuestra masa muscular, como ya hablamos de la sarcopenia, y también que le va a ayudar mucho en el hueso. No solamente es de tomar calcio por tomar calcio, a veces podemos encontrarlo de manera más natural en ciertos alimentos, de acuerdo a las cantidades que el nutricionista nos indique. Y por supuesto el ejercicio físico, y aquí quiero detenerme un poquito para poder dividirlo en los dos grupos. Las personas que ya tienen diagnosticado osteopenia, ellos están en una fase inicial donde el riesgo de fractura es menor. En cambio, cuando ya hablamos de una osteoporosis, el riesgo de fractura es mayor. Entonces, no podemos poner a hacer el mismo ejercicio a los dos grupos de personas, porque hay un riesgo de caída, hay un riesgo de fractura. En la osteopenia, en cambio, el riesgo, como decíamos, es menor y quizás sí pueda hacer ciertos ejercicios de mayor resistencia, de mayor número de repeticiones, de algunas series dentro de la rutina de ejercicio. También es muy recomendable no hacer, cuando ya tenemos la osteoporosis diagnosticada, no hacer ejercicios de alto impacto, por ejemplo, no hacer torsiones de tronco, no hacer abdominales en el piso.
evitar trotar, evitar todas estas ejercicios que quizás pudieran hacer impacto en nuestra columna y en nuestra cadera cuando tenemos osteoporosis. Cuando tenemos osteopenia, quizás sí podemos hacerlo de una manera guiada por un profesional, en este caso el fisioterapeuta, pero quizás si no hay dolor, si vemos que la osteopenia realmente está en valores mínimos, podemos hacer un tipo de ejercicio incluso con pesas, como decía, con mayor resistencia. El ejercicio físico es muy importante y tan importante como la nutrición, porque con el ejercicio físico yo estoy estimulando mi músculo y el músculo es el que recubre al hueso, y si estimulo mi músculo primero, que voy a tener músculos más fuertes que van a proteger a ese hueso que está en la mitad. Entonces, si yo me caigo, voy a tener una masa muscular que va a proteger, va a ser de colchón a ese hueso. Si yo tengo osteoporosis y encima tengo sarcopenia, soy una persona muy delgada, he bajado mucho de peso porque distintas cosas que pueden pasar, factores en nuestra vida, entonces no va a tener este colchón que va a proteger al hueso de una posible fractura. Pero si yo tengo una buena masa muscular, voy a proteger a este hueso que ya está débil por la osteoporosis. 1. Y 2, el ejercicio físico, al estimular el músculo, hace una tracción en el hueso donde está insertado, y esto va a generar más osteocitos, que son las células que van a formar hueso nuevo. Entonces yo puedo contrarrestar esta pérdida de masa ósea haciendo ejercicio físico. Pero como digo, siempre consultar con el especialista para saber qué tipo de ejercicio hacer, cuántas veces a la semana, cuántas repeticiones, uso pesas, uso banda de resistencia, y realmente hacer algo que beneficie a la persona que está teniendo tanto osteopenia como osteoporosis. Tratemos de hacerlo aún no teniendo osteopenia para prevenirlo. Si tenemos osteopenia, pues ponerle mucha atención, y si tenemos osteoporosis, no dejar de hacerlo, pero siempre consultando con el especialista para evitar una caída y que esto no desencadene en una fractura. Sí, excelente recomendación, es lo que también yo siempre le digo a mis pacientes que hagan, muy aparte de medicarlos con un montón de cosas, es primero la parte natural, por decirlo así, el ejercicio, la actividad física, reforzar esa parte muscular, etcétera. Y también tener en cuenta de que el pico máximo de masa ósea llega hasta los 30-35 años más o menos. A partir de 35 años empieza a haber una baja de esa actividad ósea, ¿no? Y lo que viene pasando desde que nacemos es que hay células que ayudan a sacar hueso viejo y células que hacen hueso nuevo. Pero entonces cuando cumplimos 35 años, esas células que hacen hueso nuevo empiezan a decaer. Pero si hacemos actividad física, como decía Anita, empieza a haber una poca nueva formación de hueso. Entonces eso va a hacer que tengamos más resistencia, que no estemos tan frágiles y que seamos propensas a fracturas, que nos puede llevar a una discapacidad. Eso también es súper bueno, y también sobre todo la alimentación. Alimentos que tengan vitamina D, por ejemplo el salmón, ciertas frutas, vegetales y verduras también, y sobre todo el sol. Vivimos en el trópico, el sol nos pega directo, y siempre sugiero, tomar el sol no tiene que ser todos los días, puede ser pasando un día porque la vitamina D es de depósito. Entonces puede ser 3 veces a la semana, entre 8 de la mañana a 10 de la mañana por 15 minutos. Eso es buenísimo para que se pueda fijar la vitamina D, mejor dicho, para tener vitamina D y que la vitamina D pegue el calcio al hueso. Entonces de esa manera lo podemos hacer más fuerte. Vuelvo y repito, no por ser adultos mayores quiere decir que no podamos tener una mejor fuerza de los huesos o de músculos. Sí se puede hacer, la verdad que se puede hacer, es también un prejuicio, como siempre lo repito, de esa manera también tener una mejor calidad de vida para no estar propensos a caídas, fracturas o discapacidades. Así es, creo que hemos abarcado todos los aspectos que queríamos mencionar en este espacio, así que mucho ojo con la alimentación, mucho ojo con el ejercicio físico, y también hacernos los chequeos pertinentes de manera periódica, no descuidarnos, porque también nos ha pasado que tenemos pacientes que se descuidan y dicen, la última sintometría que me hice fue hace 2 años, entonces no descuidarnos, tener mucho ojo con nuestra historia clínica y nuestros antecedentes. Siempre tomar todas estas medidas para justamente mejorar nuestra calidad de vida. Ha sido un gusto acompañarlos en un nuevo programa. Así que no se pierdan estos espacios que son pensados para ustedes, para poder ayudarlos a ustedes o a sus adultos mayores a mejorar su calidad de vida. Dania, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío, Diani, de compartir contigo y también con todos ustedes. Espero que haya sido una información muy valiosa, que la puedan poner en práctica, y nos vemos en una próxima. Chao.